En un mundo donde la perfección era la única moneda, ¿qué vale la vida de una joven marcada? Ellos la llamaban aberración, pero en su destino había un duque asombrado, una elección que desvelaría el secreto más sombrío de la alta sociedad y cambiaría la historia para siempre. ¿Imaginas ser entregada como moneda de cambio por la deuda de tu padre? La vida de Emilia Valdés, marcada por un destino injusto y una mancha de nacimiento que la sociedad consideraba un oprobio, estaba a punto de cambiar para siempre, pero el secreto detrás de esa transacción es aún más oscuro y peligroso de lo que la pobre joven podía concebir. Aquel fatídico atardecer, el carruaje del temido duque Alejandro de Montemayor se detuvo frente a su humilde morada. Un presagio de tormenta y una sentencia irreversible que la arrancaría de su hogar y la arrojaría al nido de víboras de la alta sociedad, donde la crueldad y la hipocresía eran el pan de cada día, y su marca la hacía el blanco perfecto de toda clase de escarnio y desprecio. El aire en el pequeño salón se cortaba con la desesperación palpable de su padre, don Ricardo, un hombre de honor arruinado por las maniobras financieras de un depredador implacable, el conde don Felipe Alarcón. La deuda, un monstruo insaciable, exigía el sacrificio más doloroso, la mano de su hija, un precio inconcebible para saldar el honor perdido, una transacción que humillaba la dignidad de la familia Valdés hasta el polvo. Emilia, con su corazón puro latiendo, aceleradamente bajo la tela raída de su vestido, observaba la sombra de la ruina cerniéndose sobre su familia, sintiendo el peso de la injusticia y la impotencia, sabiendo que su única arma era su lealtad inquebrantable y su resignación ante un destino que parecía sellado por la fatalidad y la malicia humana, un destino del que era imposible escapar. Emilia era una joven de ojos grandes y expresivos, pero su rostro llevaba la condena social, una mancha de nacimiento que serpenteaba desde su sien hasta su mejilla, un estigma que la había convertido en el eco de los susurros y las miradas de lástima o asco. Era inteligente, práctica, y poseía una sensibilidad para la injusticia que ardía en su interior, pero el constante rechazo la había encogido, dejándola vulnerable y sintiéndose indigna de cualquier afecto o felicidad genuina. El prejuicio era una jaula de cristal. La veían, la juzgaban, pero jamás se atrevían a tocar la bondad y la fuerza latente que yacían bajo esa piel marcada, una fuerza que pronto el mundo descubriría con asombro y admiración inmerecida. El duque Alejandro de Montemayor era una figura imponente, envuelta en un manto de poder y melancolía que helaba la sangre de quienes se atrevían a mirarlo. Su porte era noble, su mirada de un azul gélido y penetrante, pero su alma estaba marcada por un luto profundo e inconcluso, el recuerdo doloroso de su difunta esposa, cuya pérdida lo había convertido en un estratega calculador y un padre distante para sus dos pequeños hijos. La sociedad lo admiraba por su inmensa riqueza y el honor de su linaje, pero nadie se atrevía a penetrar la máscara de frialdad que había adoptado como armadura contra el dolor y la culpa que lo consumían en la soledad de su imponente, pero sombrío, castillo de Montemayor. La unión entre la humilde Emilia y el poderoso duque, vista por todos como un acto de caridad hacia una pobre muchacha, o peor aún, como un capricho excéntrico del noble, era en realidad el primer movimiento de un juego de ajedrez maquiavélico, cuya partida se jugaba sobre la tumba de la difunta duquesa. El duque no buscaba el amor ni la compañía, sino una pieza que encajara perfectamente en su plan de venganza meticulosamente orquestado contra don Felipe Alarcón. El hombre que no solo había arruinado a su familia política, sino que también era el responsable silente y oculto de la tragedia que le arrebató a su amada esposa y su paz interior.
Don Felipe Alarcón, el conde de la ganancia oculta, era la personificación de la injusticia, un hombre que vestía la seda de la decencia mientras sus manos estaban manchadas por la explotación y la traición a diestra y siniestra. Su motivación era sencilla y brutal, una codicia desmedida y la consolidación de un poder ilegítimo que había cimentado sobre las ruinas de otros, incluido el linaje de Montemayor y la vida de la primera duquesa. Sus métodos eran la usura, la manipulación de la opinión pública y, peor aún, el uso de la fragilidad social de personas como Emilia para mantener su cruel dominio sobre la región, dejando a su paso un rastro de miseria y desesperanza. El castillo de Montemayor se alzaba como una silueta sombría contra el cielo tormentoso, con sus gruesos muros reflejando la melancolía del duque y el aislamiento que pronto se convertiría en la prisión de Emilia. Cada sala, cada corredor, estaba impregnado del aroma a incienso y luto, un recordatorio constante de una vida pasada que se había extinguido de forma violenta y dolorosa, haciendo del lugar no un hogar, sino un mausoleo de piedra y memoria atormentada. Este escenario, grandioso pero desolador, era el contraste perfecto con la hipocresía brillante de los salones de la corte, donde las sonrisas falsas y los cuchicheos malintencionados se entremezclaban con el tintineo de copas de cristal de la más alta calidad y elegancia. La atmósfera inicial en el castillo era de tensión contenida, una danza forzada entre el deber y la pena, donde cada palabra era una formalidad y cada gesto una reserva calculada, especialmente entre los dos protagonistas que se veían forzados a compartir un mismo destino bajo circunstancias tan dolorosas. Emilia, al entrar, sintió el peso de las miradas de la servidumbre, una mezcla de curiosidad, lástima y desprecio velado por su marca, confirmando sus peores temores sobre su inadecuación y su destino como una simple figura decorativa en el complejo ajedrez de la venganza del duque. Ella era un intruso en ese mundo de lujo y dolor. En medio de su desesperación, Emilia fue conducida a la biblioteca, un santuario de conocimiento y paz en el castillo, donde descubrió un pequeño retrato, escondido entre los lomos de viejos tomos, que representaba a la primera duquesa sonriendo, con una expresión de bondad que conmovió el corazón de la joven. Pero lo que realmente capturó su atención no fue la belleza de la mujer, sino la mano que sostenía una flor, un diminuto lunar oscuro en su muñeca que por su forma y pigmentación le recordó inexplicablemente la propia mancha que marcaba su rostro, una coincidencia que encendió una pequeña y persistente llama de intriga en su mente, preguntándose si había una conexión oculta entre ella y la trágica historia del duque, una que iba más allá de la deuda de su padre. El duque, al formalizar el acuerdo con el padre de Emilia, dejó caer una frase enigmática, dicha con voz grave y un matiz de frialdad que heló la sangre de todos. La deuda será saldada, don Ricardo, pero la verdad de esta unión se revelará solo cuando el honor de Montemayor haya sido restaurado y la injusticia de Alarcón quede expuesta a la luz del día. Su hija es más valiosa de lo que imagina, y su marca, un emblema que solo yo puedo entender. Esta declaración, cargada de un doble sentido que solo el duque comprendía en toda su dimensión, dejó a Emilia y a su padre en un mar de incertidumbre y de un temor creciente, al darse cuenta de que no era solo dinero lo que estaba en juego, sino algo mucho más grande, antiguo y peligroso, que los superaba por completo. La noche de bodas fue una farsa formal, una ceremonia fría y un lecho conyugal que el duque ni siquiera se molestó en visitar, limitándose a establecer las reglas de su convivencia, respeto mutuo en público, distancia absoluta en privado y la prohibición expresa de inmiscuirse en sus asuntos personales.
especialmente los relacionados con su pasado y el recuerdo de su esposa. Sin embargo, antes de retirarse Su propia ala del castillo, Alejandro le entregó un pequeño cofre lleno de joyas que parecían demasiado grandes y valiosas para ella, y le dijo, con una voz extrañamente suave, que esas eran sus únicas pertenencias ahora y que su única obligación era cuidarse y no avergonzar el apellido. Un gesto que, a pesar de su frialdad, contenía un matiz de protección. El primer rayo de sol que se coló por las cortinas de terciopelo de la habitación de Emilia reveló el verdadero dilema. Ella era la duquesa de Montemayor, con todo el poder y la riqueza que eso implicaba, pero al mismo tiempo era una prisionera del luto de su esposo y una pieza involuntaria en un juego de venganza que podría costarle la vida. Se levantó con la mancha de nacimiento reflejada en el espejo y se hizo una promesa. No sería solo una víctima pasiva. Si estaba condenada a ese destino, usaría su posición para descubrir la verdad de la mancha en el rostro de la sociedad, para ayudar a su padre y para entender la razón oculta por la que el frío duque la había elegido a ella, la joven más rechazada de la región, para este papel tan crucial. Los días iniciales en el castillo de Montemayor fueron una prueba de fuego para la resiliencia de Emilia, quien se movía por los opulentos pero desolados salones con la cautela de un animal en territorio hostil, enfrentándose al escrutinio constante de la servidumbre y de los pocos visitantes de la corte que se atrevían a honrar al melancólico duque. Su marca, que en su antiguo hogar era solo una parte de ella, ahora se sentía como un faro que atraía la malicia de los murmullos y las miradas inquisitivas. Un recordatorio constante de su origen humilde y su inadecuación percibida ante la élite, forzándola a desarrollar una armadura de dignidad silenciosa para sobrevivir. Pese a la frialdad del ambiente, su inteligencia práctica se manifestaba en pequeñas victorias, como tomar el control sutil de la administración de la casa, demostrando una eficiencia que sorprendía a la estricta ama de llaves, doña Elena, quien al principio la miró con desprecio, pero pronto comenzó a respetarla en secreto por su inusual competencia y su inquebrantable cortesía. La soledad de Emilia solo se rompía con la inesperada aparición de los hijos del duque, la pequeña Clara, de 5 años, y el reservado Rafael, de 7. Estos niños, que también llevaban el peso del luto y la distancia emocional de su padre, se habían convertido en pequeños fantasmas que deambulaban por el castillo, anhelando afecto. La duquesa, con su corazón puro y su sensibilidad natural, comenzó a ganar su confianza no con regalos o falsas promesas, sino con actos de ternura genuina y la simple habilidad de contar historias vívidas en la vieja biblioteca. Una tarde, Clara tocó el rostro de Emilia y preguntó con inocencia infantil sobre la mancha, llamándola un mapa de estrellas. Un comentario que derritió la reserva de Emilia y provocó su primera lágrima desde que llegó. Un momento de profunda humanidad, que fue el primer rayo de sol en el castillo. Encontró a su primer y más crucial aliado en Pedro, el viejo bibliotecario del duque, un hombre de apariencia humilde, pero con una memoria prodigiosa y una lealtad inquebrantable a la casa Montemayor, que databa de la época de la infancia de Alejandro. Pedro no solo la instruyó en la historia del linaje, sino que también le proporcionó el contexto histórico de las intrigas políticas de la región y le confirmó, con voz baja y temblorosa, la oscura reputación de don Felipe Alarcón como un usurero sin alma y un hombre cuya ambición había traspasado todas las fronteras de la moralidad y la legalidad, dejando un rastro de destrucción. Fue Pedro quien, sin traicionar la confianza del duque, le insinuó que la venganza de Alejandro no era solo por la propiedad o el dinero, sino por algo mucho más personal y profundamente arraigado en la injusticia que él mismo había presenciado años atrás, sembrando en la mente de Emilia la
necesidad de investigar a fondo. El mismo Pedro reveló a Emilia el destino de los campesinos que vivían en las tierras adyacentes a Montemayor, oprimidos por las deudas y los impuestos abusivos de don Felipe, que los mantenía en la pobreza extrema, casi en la servidumbre. Estas historias de sufrimiento, contadas con doloroso detalle, resonaron profundamente en el sentido de justicia de Emilia, conectando su propia humillación y la ruina de su padre con el dolor colectivo del pueblo. Estos relatos le dieron a su posición una razón de ser más allá de su propio sacrificio, al percibir que el duque, en su sed de venganza, representaba una esperanza para estos oprimidos, aunque su corazón estuviera endurecido por el luto, y comprendiendo que su lucha contra el conde era una batalla por la dignidad de muchos. Una tarde de intensa lluvia, mientras buscaba un tomo de poesía para los niños, Emilia encontró, escondido tras un falso estante en el estudio personal de Alejandro, un objeto que la paralizó: el diario meticulosamente guardado de la difunta duquesa. Al hojear las páginas amarillentas, descubrió no solo la profunda bondad y amor que su predecesora sentía por el duque, sino también las últimas y desesperadas anotaciones que detallaban la presión financiera ejercida por don Felipe sobre su padre y la conexión de la primera duquesa con un oscuro secreto que involucraba el pasado del conde. Pero el escalofrío real llegó cuando leyó una entrada críptica sobre un lunar familiar, un emblema que solo la sangre Alarcón reconoce, que parecía insinuar un lazo oculto entre la mancha de Emilia y el temido antagonista, levantando un velo de misterio sobre su propia identidad. La mancha de nacimiento, que siempre había sido su condena, se transformó de repente en la pieza clave de un enigma. El diario no solo revelaba la conexión de don Felipe con la ruina que llevó a la muerte, aparentemente accidental, de la primera duquesa, sino que también implicaba que la mancha de Emilia podría ser la prueba de un linaje que don Felipe se había esforzado por borrar del mapa para consolidar su poder ilegítimo. Esta revelación fue un pico de misterio que transformó la percepción de Emilia. Ella no era solo una víctima, era la heredera involuntaria de una verdad que el conde temía más que a la propia muerte, y su matrimonio con Alejandro era, sin saberlo, una bomba de tiempo lista para explotar en el corazón de la alta sociedad. La tensión entre Emilia y el duque se manifestaba en diálogos breves y formales, pero una noche, en la soledad del invernadero, la armadura de Alejandro mostró su primera grieta. El duque la encontró regando las orquídeas que, según Pedro, eran las favoritas de su difunta esposa, y la acusó fríamente de intentar usurpar el lugar de su amor perdido con una voz cargada de un dolor tan crudo que le partió el alma a Emilia. Ella no retrocedió. En lugar de defenderse, lo miró a los ojos, con la compasión desarmando su frialdad, y le dijo: «No busco su lugar, duque. Solo quiero que las flores y usted dejen de vivir en el luto. La culpa que carga no le devuelve lo que perdió. Permítase respirar». La honestidad brutal de Emilia golpeó a Alejandro, quien por primera vez no vio la mancha, sino la fuerza de su alma, retirándose en silencio, visiblemente sacudido y confundido. La segunda grieta se produjo en una escena de peligro menor, pero significativa: un incendio accidental en el establo del castillo, provocado por un sirviente descuidado, que puso en riesgo a un potro recién nacido. Mientras todos entraban en pánico, Emilia, sin dudarlo, corrió hacia el fuego, demostrando una valentía instintiva. El duque, al verla en peligro, reaccionó impulsivamente, arriesgando su propia seguridad para protegerla, sacándola del humo y las llamas con una fuerza protectora y una expresión de pánico genuino que no se había permitido mostrar desde la muerte de su esposa. Cuando estuvieron a salvo,
La sostuvo por un instante, más largo de lo necesario, y el calor de su abrazo, aunque breve, fue la primera entrega física de un sentimiento de protección que iba más allá del mero deber conyugal. Un roce eléctrico que ambos sintieron profundamente. Este incidente forzó un diálogo más íntimo. Alejandro le agradeció con una voz áspera, luchando contra la emoción. Le preguntó por qué se había arriesgado por un simple animal, a lo que Emilia respondió con una simpleza demoledora. Porque la vida, duque, la vida de cualquier criatura no tiene precio, y porque el fuego puede quemar la piel, pero no el honor. Esta réplica, que resonó con el código de honor que él mismo profesaba, lo obligó a verla no como una pieza, sino como una mujer de principios firmes. Le confió, con una mirada hacia la oscuridad que envolvía el castillo, la pesada culpa que cargaba por no haber actuado a tiempo para salvar a su primera esposa de las intrigas de don Felipe, revelando la profundidad de su dolor y su soledad. Un acto de vulnerabilidad calculada que acercó sus almas. Los encuentros comenzaron a ser más frecuentes en el ala de la biblioteca, no por afecto, sino por la necesidad que el duque tenía de una mente ajena a las intrigas de la corte para analizar la compleja red de documentos que probaban la corrupción de don Felipe. Emilia, con su mente aguda y su enfoque práctico, se convirtió en una socia estratégica indispensable, señalando inconsistencias en los registros de propiedad y la evidencia de usura que sus propios asesores habían pasado por alto, impresionando profundamente al duque con su inteligencia, superando el prejuicio. En medio de esos análisis nocturnos, sus manos se rozaban sobre los mapas y los libros, y la tensión intelectual se mezclaba con una química innegable y silente, forjando una complicidad que era la base de su incipiente, aunque negado, romance. La relación de Emilia con los hijos de Alejandro se profundizó hasta el punto de que ellos comenzaron a buscarla como una figura materna, lo cual no pasó desapercibido para el duque. Una tarde, al ver a Emilia coser un pequeño remiendo en el pantalón de Rafael, con una paciencia y ternura que contrastaba con la frialdad de las institutrices, Alejandro se detuvo en el umbral, observando la escena con una nostalgia y un anhelo de hogar que no había sentido desde la tragedia. La sonrisa genuina y desarmante de Emilia, al interactuar con sus hijos, rompió la última barrera de su prejuicio. En ese instante, vio en ella a la mujer que podría sanar su hogar y su corazón, no por conveniencia, sino por la pureza de su espíritu. Esta nueva complicidad, sin embargo, se vio amenazada por la sombra de don Felipe. En una cena formal organizada para presentar a la nueva duquesa a la sociedad, el conde hizo un comentario mordaz y público sobre la curiosa elección del duque, quien prefirió un rostro marcado a la pureza inmaculada, tal vez buscando un símbolo de su propia desgracia. Este ataque sutil, pero devastador, fue dirigido directamente a Emilia, buscando humillarla públicamente. Alejandro, viendo el dolor en los ojos de su esposa, reaccionó con una furia fría e inesperada, defendiéndola con palabras que cortaban como el hielo. Mi esposa es el emblema de la verdad y la justicia, virtudes que usted jamás podrá comprender. Tenga cuidado con sus palabras, no vaya a ser que la verdad que oculta sea más marcada que el rostro de mi esposa. Este fue el primer acto público de defensa. La defensa pública del duque fue un pequeño pico de emoción y alivio para Emilia, que se sintió valorada por primera vez en su vida adulta. Sin embargo, el gesto solo sirvió para enfurecer al conde, que percibió que el matrimonio, que debía ser una farsa, se estaba transformando en una alianza real. Don Felipe intensificó sus tácticas, comenzando a investigar el pasado de Emilia y su familia, buscando cualquier debilidad o mancha de honor que pudiera usar para desacreditarla, y por extensión, al duque. Un espía fue
plantado en el castillo disfrazado de sirviente, y las cartas de Emilia a su padre comenzaron a ser interceptadas, aumentando el suspense y el peligro inminente de una nueva traición, creando una sensación de asedio constante. Una noche, Emilia confrontó directamente a Alejandro en la biblioteca sobre su plan de venganza, exigiendo saber la verdad completa de por qué la había elegido. «Duque», le dijo con voz firme, «su luto lo ciega, pero la venganza sin justicia solo engendra más dolor. Dígame la verdad, ¿soy solo un peón o mi mancha de nacimiento tiene un significado en esta guerra que usted libra?» La pregunta fue un golpe de gracia. Alejandro, visiblemente afectado por su determinación, no pudo mentirle. Le reveló la mitad de su plan, que ella era su único medio de acercarse a don Felipe sin levantar sospechas, pero omitió el detalle crucial de la mancha. Fue un momento de tensión romántica, una danza entre la desconfianza y la creciente atracción que ambos luchaban por reprimir con toda su voluntad. El miedo a perderla, ahora mezclado con admiración, obligó a Alejandro a tomar una decisión trascendental: confiar plenamente en ella. Le mostró una sala secreta, oculta tras una tapicería, donde guardaba todas las pruebas y los testimonios que había reunido contra don Felipe, un tesoro de evidencia que probaba su corrupción. Le explicó que el conde no solo era responsable de la ruina de la familia de su difunta esposa, sino que también controlaba el voto del Consejo, haciendo casi imposible llevarlo a juicio sin una evidencia irrefutable que apelara a la opinión pública. «Emilia», le confesó con voz ronca, «estoy atrapado en mi luto y mi honor. Necesito más que pruebas. Necesito a alguien que vea la verdad sin el velo de la venganza. Necesito tu visión clara, y ahora sé que tu marca no es tu debilidad, sino la llave para exponer la verdad». La revelación del escondite secreto y la confesión del duque crearon una intensa atmósfera de conspiración y confianza mutua. Se quedaron hasta el amanecer revisando los documentos, compartiendo café frío y el peso de su misión, y en la intimidad de ese acto compartido, el muro emocional entre ellos se derrumbó. Alejandro notó la tensión en el rostro de Emilia por la falta de sueño, y con un gesto inusualmente tierno retiró un mechón de cabello de su frente, con sus dedos rozando suavemente el borde de su mancha de nacimiento. Fue la primera vez que la tocó sin formalidad, un toque que borró la distancia social y la frialdad protocolaria. Emilia sintió una corriente eléctrica de emoción y esperanza, dándose cuenta de que la alianza forzada se había transformado en un vínculo profundo. El duque se dio cuenta del error de su frialdad inicial y le hizo una promesa solemne a Emilia, que su seguridad era ahora su máxima prioridad y que, pasara lo que pasara, ella no sería un daño colateral en su venganza. «Perdóname por mi crueldad inicial, duquesa. Mi luto me había convertido en un...», susurró, su voz más suave que nunca. Emilia, con el corazón lleno de una emoción compleja, aceptó su disculpa, sintiendo que la niebla de su matrimonio de conveniencia finalmente se disipaba, revelando una alianza basada en el respeto y una causa común. Este pequeño pico de vulnerabilidad mutua fue el preludio del punto de virada, estableciendo su unidad. El punto de virada, que decidiría si el matrimonio sería una farsa o una fortaleza, tuvo lugar en el baile de caridad anual, un escaparate de la opulencia y la crueldad de la sociedad, que don Felipe Alarcón utilizó como su escenario de ejecución para el duque. El conde, sintiéndose acorralado por las pesquisas silenciosas de Alejandro, decidió dar un golpe preventivo y fatal, utilizando la fragilidad social de Emilia como su arma más afilada. Habiendo interceptado una carta privada, don Felipe manipuló la información para acusar sutilmente a la duquesa de un uso indebido de los fondos de caridad que ella administraba.
Un golpe bajo destinado a manchar su reputación y, por extensión, la honra inmaculada de Montemayor, debilitando la posición del duque ante el consejo y los nobles presentes. La acusación fue velada, pero el mensaje fue cristalino. Don Felipe se pavoneaba por el salón, sembrando la duda con susurros venenosos y preguntas retóricas que calaban hondo en la hipocresía de la corte, forzando a Alejandro a defenderse sin pruebas tangibles en ese instante, en el corazón de la confrontación social. El duque sintió la presión y la humillación, mientras las miradas de los presentes se cernían sobre él con una mezcla de morbo y escrutinio, confirmando que el ataque de don Felipe había sido efectivo al poner en peligro su honor y la credibilidad de su incipiente matrimonio ante la mirada prejuiciosa de la élite. Don Felipe, en un momento de éxtasis cruel, levantó su copa para un brindis envenenado, cuyo propósito era doble: injuriar la honestidad de Alejandro y, sobre todo, humillar a Emilia. «Brindemos por la duquesa», espetó con una falsa galantería, cuyo rostro, aunque marcado por la naturaleza, es un espejo apropiado para la oscura y ruinosa fortuna que persigue al noble duque. Quizás su desgracia es contagiosa y ha infectado la rectitud de sus actos. El silencio se hizo absoluto, y el descaro del ataque, dirigido directamente al estigma de Emilia, cortó el aire y el corazón de la joven, dejando a Alejandro con una furia fría y un dolor indescriptible por la exposición de su esposa. En ese instante crucial, Emilia dejó de ser la joven vulnerable y se convirtió en la agente de cambio que estaba destinada a ser, encontrando una fuerza interior que solo la injusticia extrema puede catalizar. Viendo el rostro de Alejandro sombreado por la rabia contenida y el peligro inminente de la derrota, la duquesa se puso de pie con una dignidad inesperada, su rostro marcado ya no como un estigma, sino como un faro de verdad y coraje. Su voz, clara y firme, resonó por el vasto salón, desafiando el silencio y el prejuicio. Un acto de valentía que silenció a la corte y sorprendió al propio conde por su audacia. Emilia no se defendió de las insinuaciones, sino que contraatacó la raíz de la malicia de don Felipe. «Conde Alarcón», declaró, clavando sus ojos en los del villano, «su preocupación por mi rostro es entendible, pues le resulta más fácil señalar una marca visible que examinar la suciedad oculta bajo sus propios guantes. Sus alegaciones sobre los fondos son falsas y tengo en mi poder la prueba, un recibo falsificado con una fecha que precede a mi llegada y que usted utilizó en su maniobra anterior, un error de principiante que su ambición desmedida le impidió percibir, demostrando que su traición no tiene límites». El impacto de la precisión de Emilia fue inmediato y devastador. Alarcón palideció, dándose cuenta de que la joven duquesa no solo había sobrevivido a su humillación, sino que había utilizado su propia evidencia de la conspiración anterior para exponer un fallo crucial en su estrategia, sembrando la primera semilla de la duda sobre su honor ante la corte. Este acto de valentía y astucia, al poner en evidencia un fragmento de la evidencia recopilada en secreto por Alejandro, desvió el golpe fatal del duque, salvando su reputación y confirmando a todos los presentes que la nueva duquesa era mucho más que una simple cara marcada. La confrontación terminó con la retirada furiosa y humillada de don Felipe, cuyo poder comenzaba a resquebrajarse. A solas en una terraza, el duque se acercó a Emilia, no con su formal frialdad, sino con una intensidad cargada de una emoción que ya no podía reprimir. «Emilia», le confesó con voz entrecortada, sosteniendo sus manos con una firmeza desesperada, «tu coraje ha salvado mi honor hoy y ha despertado un alma que creía muerta. Debo la verdad completa, sin secretos. Te elegí no por caridad, sino porque tu mancha es la llave». Alejandro procedió a revelar el secreto más profundo y peligroso
La mancha de nacimiento de Emilia no era una simple imperfección, sino el rastro genético de un linaje olvidado y una rama directa de la familia de su difunta esposa, a la que don Felipe había traicionado y borrado para adueñarse de propiedades y votos en el consejo. «Tú eres la prueba viviente, duquesa», continuó, «de que don Felipe es un usurpador. Te elegí para protegerte, para usar tu herencia como mi arma final y forzar la justicia. Pero el amor ha crecido donde solo había venganza. Te pido perdón por mi engaño y te ruego que sigas a mi lado, no como un peón, sino como mi igual en esta lucha por la justicia». Emilia, aunque inicialmente herida por haber sido un instrumento, perdonó a Alejandro al comprender la magnitud de su dolor y la necesidad de su sacrificio, reconociendo que la lucha era por algo mucho más grande que la venganza personal. Su acto de valentía la había transformado de víctima a agente de cambio. La joven asumió su papel con una determinación inquebrantable y juntos, en la soledad de la noche, formularon la estrategia final para el asalto al poder de don Felipe, decidiendo usar la mancha de nacimiento como evidencia biológica de la usurpación de propiedades y el fraude ante el consejo. El plan era arriesgado: utilizar la mancha y los documentos para exponer a don Felipe no solo por fraude financiero, sino por la traición que llevó a la muerte de la primera duquesa, transformando la venganza en una batalla legal y social por la liberación del pueblo. Emilia se encargaría de ganar la confianza de la esposa de un miembro clave del consejo, para obtener un testimonio crucial, mientras que Alejandro aseguraría los votos necesarios para el juicio, un juego de intriga y acción que exigía la máxima coordinación y confianza, sellando su unidad inquebrantable ante la adversidad que se cernía sobre ellos. La inminencia del peligro y la confianza absoluta que se profesaban crearon una atmósfera de tensión romántica. El duque, superado por la admiración y la devoción, se acercó a Emilia y con la reverencia de un hombre que había encontrado su alma gemela, puso su mano sobre su mejilla, con sus dedos rozando suavemente el borde de su mancha de nacimiento, el estigma que la sociedad despreciaba. Fue un toque de aceptación total, un gesto que valía más que 1000 palabras y que proclamaba su amor incondicional. Los labios de Alejandro rozaron la mancha con una delicadeza que le quitó el aliento a Emilia, un beso silencioso que selló su amor y aceptación, borrando de una vez por todas la frialdad de su matrimonio de conveniencia. «Mi duquesa», susurró con voz ronca, «tu valor ha despertado un corazón que creí muerto. No hay palabras para el respeto que te profeso, pero espero que este momento te demuestre la verdad de este afecto inesperado. Fue un momento de intensa proximidad, el clímax emocional que transformó la alianza estratégica en una unión de almas, llenando el aire de esperanza y pasión contenida. Antes de que Emilia y Alejandro enfrenten el verdadero peligro, ¿puedo pedirte un instante? Sé que esta historia te tiene al borde del asiento y quiero que sepa que cada detalle está pensado para tocar tu alma. ¿Te gustaría ver más historias donde el amor y la justicia triunfan contra todo pronóstico? Suscríbete ahora mismo para no perderte ningún capítulo. Y dime, ¿desde qué rincón del mundo estás compartiendo esta emocionante jornada? Tu voz hace que todo esto tenga sentido. La noche transcurrió entre la planificación febril y las promesas de un futuro libre de sombras. El duque, por primera vez en años, le habló a Emilia de sus sueños, de transformar Montemayor en un baluarte de justicia social y un hogar lleno de risas, un futuro que solo podía concebir a su lado, con su luz y su honestidad, dándole a Emilia la certeza de que su sacrificio y su lucha tenían un propósito eterno. Emilia, sintiendo la carga del luto de Alejandro, le infundió la esperanza de la redención.
recordándole que la verdadera honra se encuentra en el perdón a sí mismo y en la liberación de sus hijos de la sombra del dolor. Lucharemos no por venganza, duque, le dijo, sino para liberar su corazón. La vida de la primera duquesa no será en vano si su legado es la liberación de todos los oprimidos. Su causa es justa y yo seré su espada y su escudo. La nueva unidad de la pareja no pasó desapercibida para los espías de don Felipe, quienes, al informar sobre el coraje de Emilia y la defensa del duque, intensificaron la paranoia del conde. Alarcón, sintiendo que su poder se escapaba de sus manos, decidió acelerar un plan mucho más oscuro y violento. Incriminar a la duquesa por traición e intento de asesinato del duque, eliminándola antes de que pudiera convertirse en una amenaza legal, subestimando la inteligencia de Emilia y el alcance de su alianza. En un acto de previsión estratégica, Emilia redactó una carta detallada a Pedro, el bibliotecario, resumiendo todos los secretos y la evidencia crucial contra don Felipe, con instrucciones claras de entregarla al consejo en caso de su fracaso o la desaparición de ambos. Este seguro garantizaba que, incluso en la derrota, la verdad de su mancha y la corrupción de don Felipe saldrían a la luz, asegurando su derrota final y la justicia para el pueblo, un testimonio de su madurez. El duque, al enterarse de la astucia de Emilia, le entregó una pequeña daga de plata finamente grabada con el emblema de Montemayor. «Úsala si es necesario, duquesa», le susurró, «pero que la verdadera arma sea siempre tu voz y tu inteligencia. Ahora, ve y haz lo que solo tú puedes hacer. Confronta la injusticia y expón la verdad de tu mancha». Este gesto simbólico selló su compromiso y su respeto mutuo, confirmando que la joven estaba lista para su rol en el inminente clímax. Con la madrugada, la calma antes de la tormenta se sentía en el ambiente. El duque y la duquesa, ahora cómplices y amantes, se miraron en silencio durante el desayuno, sabiendo que el día de la confrontación final había llegado. El amor y la justicia se habían entrelazado en una causa única, y ambos estaban listos para arriesgarlo todo. La fase de acción comenzó con la duquesa y el duque, operando con una sincronía forjada en la adversidad, moviéndose por la corte con la precisión y el sigilo de estrategas de guerra para evadir las redes de vigilancia del conde. Emilia, asumiendo su papel con una dignidad impresionante que desarmaba el prejuicio, logró una reunión crucial con doña Isabel, la esposa del miembro más indeciso del consejo, utilizando su propia experiencia de opresión para ganarse su confianza y exponerle la crueldad y la avaricia de don Felipe, que también la había arruinado en secreto. La joven duquesa persuadió a doña Isabel, con la fuerza de la verdad y la promesa de justicia, a ofrecer un testimonio crucial y de alto riesgo sobre los métodos corruptos del antagonista. Un testimonio que el duque no habría podido obtener jamás, consolidando el valor de la duquesa en el plan. Mientras Emilia aseguraba el testimonio vital, el duque Alejandro aseguraba los flancos legales y políticos, utilizando la información que su esposa había descubierto sobre la falsificación de recibos y las inconsistencias fiscales para forzar la mano de varios miembros del Consejo que secretamente detestaban la tiranía y la soberbia de don Felipe. Su liderazgo era implacable y meticuloso, pero su motivación había evolucionado notablemente, pues ya no estaba impulsado únicamente por la fría sed de venganza, sino por la protección incondicional de Emilia y la justicia más amplia de su causa, encontrando una nueva moralidad que fortalecía su determinación y su honor frente al reino. La heroína, al observar la dedicación y el resurgimiento del noble y justo hombre que ella había vislumbrado, sintió cómo la sombra de su luto se disipaba por completo. En un acto
que selló su total transformación y liberación del rol de víctima. La duquesa, en secreto y con un coraje inmenso, visitó personalmente la humilde casa de don Ricardo, su padre, y no solo saldó la deuda que lo había condenado a la ruina y al sacrificio de su hija, sino que también le entregó una carta firmada por el duque, garantizando la seguridad y el honor de su familia Valdés, un gesto de profundo amor y justicia social que borró la humillación inicial. Este acto de empoderamiento, realizado justo antes del clímax, simbolizó su total emancipación de la víctima, del prejuicio a la heroína que luchaba por todos los vulnerables, incluyendo a su propia sangre, reafirmando que su nueva posición era un instrumento de bien y no una prisión dorada. Don Felipe, alertado por sus espías sobre la inusual actividad de la duquesa y, peor aún, de la traición de doña Isabel, que amenazaba con derrumbar su imperio de mentiras, se dio cuenta de que su fachada de respetabilidad se estaba desmoronando rápidamente bajo la presión del coraje de una joven. La reviravolta, que lo precipitó a la violencia, llegó cuando, desesperado, descubrió el verdadero y letal significado de la mancha de nacimiento de Emilia, un secreto que su padre le había confiado antes de morir. La marca era el emblema de una rama directa de la antigua realeza, a la que él había traicionado y asesinado décadas atrás para obtener sus tierras y su influencia en el consejo, lo que convertía a Emilia en la heredera legítima de vastas propiedades y un voto crucial que podía legalmente destituirlo. Este descubrimiento aterrador transformó la venganza del conde en un acto desesperado y brutal de supervivencia, pues su vida y su poder estaban ahora en juego. Desesperado y al borde de la locura, don Felipe activó su plan de último recurso. Ordenó a su espía, el mayordomo traidor del castillo de Montemayor, que interceptara a Emilia y a doña Isabel en su camino hacia la capital, con la orden explícita de silenciarlas permanentemente para evitar el testimonio. Además, el plan incluía plantar evidencia que implicara falsamente al duque en un plan de asesinato y traición, buscando un doble golpe para destruir su honor y su vida, intensificando el peligro a una magnitud sin precedentes y creando una atmósfera de terror y traición en cada rincón. En una reviravolta aún más maquiavélica, el conde, anticipando que el duque buscaría refugio en la biblioteca o su estudio, el único lugar que consideraba seguro, ordenó a sus secuaces que instalaran una trampa mortal en la cámara secreta de Alejandro, diseñada con veneno y mecanismos de sellado. Su objetivo era que el duque muriera en lo que parecería un accidente fatal en su propia casa, eliminando al último oponente de su camino. Don Felipe, para asegurar su presencia, envió un mensaje anónimo al duque, atrayéndolo al castillo con la falsa promesa de un testimonio final de un aliado, sellando el destino del héroe en una trampa diseñada con una crueldad que reflejaba su profunda desesperación por mantener el poder a cualquier costo. La emboscada del conde contra Emilia y doña Isabel se produjo en un camino aislado y oscuro en las afueras del castillo, bajo una noche sin luna que ocultaba sus malas intenciones, y el ataque fue repentino y violento. Los secuaces atacaron el carruaje con una brutalidad inesperada, y la duquesa, con un coraje instintivo y una agilidad que desmentía su anterior vulnerabilidad, usó la daga de plata que el duque le había regalado, defendiendo no solo su propia vida, sino también el testimonio y el honor de doña Isabel. La escena fue un torbellino de acción, con Emilia luchando ferozmente contra la injusticia que intentaba silenciarla para siempre, demostrando la fuerza inquebrantable de su espíritu y su absoluta negativa a volver a ser una víctima pasiva, un verdadero estandarte de la justicia. Emilia y doña Isabel, con la ayuda de la valentía de la duquesa,
y su habilidad inesperada con la daga lograron escapar momentáneamente de la emboscada, buscando refugio en un viejo templo abandonado y casi en ruinas, el mismo que, según la evidencia del diario, estaba conectado directamente a la herencia familiar que la mancha de Emilia simbolizaba, un lugar de poder ancestral. El conde, al ser informado de su huida, lanzó una persecución implacable, prometiendo una gran recompensa a quien le trajera la cabeza de la duquesa marcada, intensificando el peligro a niveles insostenibles. La joven duquesa se encontró en una situación de vida o muerte, agotada y al borde del colapso, pero sosteniendo con firmeza en sus manos temblorosas la evidencia que cambiaría la historia y la condenaría o la liberaría. Mientras la duquesa luchaba por su vida, en el castillo de Montemayor, el duque Alejandro caía en la traicionera trampa del conde al entrar en la cámara secreta atraído por la falsa promesa. Un gas asfixiante, diseñado para simular una fuga accidental, comenzó a llenar el pequeño espacio, y Alejandro, presa del pánico y la desesperación, luchó por encontrar la salida, dándose cuenta de que su venganza personal lo había llevado a una muerte solitaria y sin gloria, dejando a sus hijos huérfanos y a Emilia a merced del conde. En un momento de extrema lucidez, el recuerdo de Emilia y el rostro de sus hijos le dio una fuerza sobrehumana para romper una ventana sellada con la evidencia de su huida justo antes de encontrarse cara a cara con el mayordomo traidor, el espía de don Felipe, que intentó apuñalarlo en la espalda, consumando la traición final. Duque se enfrentó al mayordomo en un duelo breve y brutal en los oscuros pasillos del castillo, una lucha que simbolizó su batalla interna por liberarse de la sombra de la traición y la culpa que lo habían atormentado desde la muerte de su primera esposa. Con la adrenalina de la traición y el miedo por Emilia, Alejandro inmovilizó al mayordomo con una habilidad feroz, forzándolo a confesar el plan de don Felipe para matar a la duquesa y el lugar exacto de su escondite. La única información crucial que le quedaba por asegurar. El duque, al escuchar el nombre de Emilia en peligro inminente, sintió que su corazón se liberaba del luto, transformando su dolor en una rabia protectora que lo impulsó a cabalgar hacia el rescate. Montado en su caballo más rápido, el duque cabalgó a través de la noche hacia el antiguo templo, su corazón latiendo, con una mezcla de terror por la pérdida y una determinación inquebrantable de salvar a la mujer que había sanado su alma con su valentía. La escena de su rescate fue de puro heroísmo y un pico de emoción. Irrumpió en el templo justo cuando don Felipe, habiendo alcanzado a las mujeres con una crueldad palpable, estaba a punto de arrebatarle el testimonio a Emilia y silenciarla para siempre con un gesto violento de su mano enguantada, poniendo fin a la vida de la joven y a la esperanza de justicia, con una sonrisa de victoria en su rostro. El enfrentamiento final entre Alejandro y don Felipe fue un duelo de espadas feroz y épico en la penumbra del antiguo templo, un combate simbólico entre la justicia redimida y la avaricia sin límites que había consumido al conde. El duque luchó con una habilidad y una furia que don Felipe, impulsado por el pánico, no pudo igualar, luchando no solo por su venganza, sino por la vida de Emilia, por el honor de su casa y por la justicia del pueblo oprimido, mostrando una fuerza que emanaba de su amor recién descubierto. La duquesa observó el combate con el aliento contenido, sosteniendo con firmeza la evidencia crucial. Don Felipe, sintiéndose superado por la habilidad del duque, intentó escapar de la confrontación, pero Emilia, con el testimonio y la evidencia biológica de su mancha en la mano, se interpuso en su camino de huida, con una serenidad que lo desarmó y lo obligó a detenerse. «No escaparás de la verdad, conde», le dijo.
su voz resonando con la autoridad de la heredera legítima y su mancha visible como un estandarte de la traición ancestral. Tu tiranía y tus mentiras terminan aquí. Esta marca, que tanto despreciaste y usaste para humillarme, es la prueba irrefutable de tu traición y el fin de tu poder. El duque, aprovechando el shock de don Felipe ante la valentía de Emilia y la mención de la mancha, desarmó al conde con un movimiento certero de su espada y lo inmovilizó, no con la intención de matarlo, sino de entregarlo a la justicia de la ley y del pueblo, demostrando que su venganza había sido trascendida por el honor y la rectitud. Don Felipe, finalmente derrotado y humillado ante la mujer que representaba el símbolo viviente de su mentira, fue atado, y la evidencia de su corrupción fue asegurada, marcando su derrota dramática y definitiva y poniendo fin a su cruel dominio en la región para siempre. Una vez que el peligro pasó, y los secuaces fueron sometidos por los guardias del duque que habían seguido su rastro, Alejandro se acercó a Emilia, que estaba de rodillas, agotada pero victoriosa. El duque la levantó del suelo con sus manos temblando de alivio y amor, y la abrazó con una fuerza que transmitía todos los años de luto, culpa y dolor que acababan de ser liberados por su valentía. Este abrazo, en el corazón del templo que representaba su herencia y su renacimiento, fue una liberación para ambos, el fin de su sufrimiento y el comienzo de su felicidad. Sus ojos se encontraron en un instante eterno, y la máscara de fría formalidad de Alejandro desapareció por completo, revelando el amor profundo e incondicional que sentía por la mujer que no solo lo había salvado a él y a su honor, sino que también había sanado su alma y su hogar. Sus labios se unieron en un beso apasionado y sincero, el primer beso de amor verdadero, que no fue por obligación o protocolo, sino por una elección libre del corazón y el alma, sellando su amor y el alivio de haber sobrevivido a la tormenta más peligrosa que sus vidas podrían enfrentar. El toque fue una entrega física y emocional completa. Alejandro acarició la mancha en la mejilla de Emilia con sus dedos, un gesto de amor y aceptación que disolvió para siempre el prejuicio social, proclamando con su tacto que ella era, en todos los sentidos, su duquesa, su compañera y su destino inmutable. En ese beso, Emilia sintió que su alma marcada finalmente había encontrado la paz y el hogar que siempre había anhelado, y la injusticia de su vida fue reemplazada por la promesa de una felicidad eterna y merecida. Dejaron el templo al amanecer, con don Felipe atado y la evidencia asegurada. Alejandro cabalgó con Emilia en su caballo, protegiéndola del frío y del miedo, y el regreso al castillo fue un paseo triunfal y silencioso, donde las miradas ya no eran de prejuicio o lástima, sino de admiración. El duque ya no era solo el vengador frío, sino el protector y el amante apasionado. Y Emilia era la heroína, que con su mancha de nacimiento como un estandarte, había devuelto la justicia a Montemayor y la esperanza al corazón de su esposo y de un pueblo entero. Al llegar al castillo, la imagen de la duquesa marcada, exhausta pero victoriosa, al lado de su duque, fue el final simbólico de su antigua vida de sufrimiento. Los hijos del duque corrieron a su encuentro, y el abrazo de la nueva y feliz familia fue el primer respiro de una paz merecida, una imagen de consuelo y amor que llenó de esperanza cada rincón de la sombría fortaleza. El duque miró a Emilia con una sonrisa que iluminó su rostro cansado y supo que la batalla había terminado y que el futuro comenzaba en ese instante, lleno de promesas y amor incondicional que no temía a nada. El duque convocó inmediatamente al consejo, presentando el testimonio de doña Isabel y la evidencia biológica de la mancha de Emilia, que probaba la usurpación de don Felipe, transformando su derrota en un juicio legal y social ineludible.
El conde no tuvo más remedio que enfrentar la justicia del reino y la condena del pueblo, y su destino fue sellado, no por la espada de la venganza personal, sino por la voz de la verdad y la justicia social que Emilia, la duquesa marcada, había encarnado con su coraje inigualable. La derrota y el subsiguiente juicio de don Felipe Alarcón marcaron el fin de una era de injusticia que había sombreado la región durante décadas, y la evidencia legal, impulsada por el testimonio crucial de doña Isabel y el linaje biológico que la mancha de Emilia probaba, fue irrefutable ante el Consejo, que lo despojó de su poder, sus vastas propiedades y su título nobiliario, y lo condenó a enfrentar la justicia legal y la condena social que merecía por sus innumerables crímenes contra el pueblo. El pueblo, al enterarse de la valentía inigualable de la duquesa y la liberación definitiva de la tiranía del conde, celebró en las calles con una alegría que hacía mucho tiempo no se veía, reconociendo en Emilia no solo a su liberadora, sino a un símbolo viviente de que el coraje y la verdad pueden triunfar sobre el prejuicio más arraigado, transformando el castillo de 1900 Montemayor en un faro de esperanza y rectitud. La humillación pública y la condena de don Felipe fueron el acto final de la venganza de Alejandro, pero la verdadera resolución y la curación del duque no vinieron de la justicia externa, sino de la liberación de su alma. Alejandro, libre de la culpa paralizante y del luto que lo había consumido y endurecido, se permitió abrazar la felicidad sin reservas, y el espectro doloroso de su primera esposa fue reemplazado por la luz incondicional de Emilia y el amor puro que ella le había enseñado a sentir y a expresar con total vulnerabilidad. El palacio se transformó con esta nueva luz. Sus pasillos ya no resonaban con la melancolía, sino con la risa inocente de los niños y la presencia cálida de la nueva duquesa, convirtiéndose por fin en un verdadero hogar, donde la paz y la alegría habían expulsado la tristeza y el miedo que lo habían dominado por tantos años. El amor entre Alejandro y Emilia, forjado en el crisol de la intriga y el peligro de muerte, se consolidó en una unión profunda y respetuosa, donde la pasión se mezclaba con la admiración mutua por la inteligencia, la fuerza de carácter y la lealtad que ambos habían demostrado bajo la presión insostenible de la adversidad. El duque, ahora un hombre completamente transformado y redimido, demostró su devoción no con palabras vacías, sino con gestos constantes de amor y aceptación incondicional, honrando públicamente la valentía de Emilia y declarando ante el Consejo y el pueblo que su mancha de nacimiento era, de hecho, el emblema de su fuerza, su linaje noble y su destino, borrando así y para siempre el estigma social que la había perseguido desde su nacimiento. Emilia, finalmente aceptada y celebrada por la sociedad, no a pesar de su marca, sino por causa de su inmenso coraje, su inteligencia práctica y su inquebrantable sentido de la justicia. Encontró una paz interior que nunca antes había conocido, abrazando su destino como duquesa con una gracia y una responsabilidad ejemplares, y su amor por Alejandro y sus hijos se convirtió en el ancla inamovible de su nueva vida. La duquesa, con su voz ahora fuerte y sin miedo a la humillación, dedicó sus esfuerzos a instituir reformas sociales, utilizando el poder del ducado para proteger a los más vulnerables y asegurar que la avaricia y la explotación no volvieran a dominar la región, honrando con cada acto la memoria de aquellos que habían sufrido bajo el yugo de don Felipe. El amor de los protagonistas floreció sin las sombras del pasado, consumándose no solo en la pasión física, sino en el respeto absoluto y la construcción de un legado de justicia que trascendería su propia existencia.
La escena de su reencuentro en la biblioteca, ahora un santuario de luz y planificación de futuras reformas sociales, se convirtió en un ritual de complicidad y afecto, donde las manos de Alejandro, antes frías y reservadas, se posaban sobre las de Emilia con una ternura infinita, y sus diálogos se llenaban de planes para un futuro mejor, y la risa silenciosa de dos almas que finalmente se habían encontrado y reconocido como mitades inseparables de un destino más grande y luminoso. El duque y la duquesa de Montemayor utilizaron su poder recién consolidado para instituir cambios sociales significativos, reformando el sistema de deudas y asegurando que las tierras y propiedades usurpadas fueran devueltas a sus legítimos dueños, haciendo del nombre Montemayor un sinónimo de rectitud, empatía y compromiso con el pueblo. La mancha de nacimiento de Emilia se convirtió en un símbolo de esperanza para todos aquellos que se sentían marginados o diferentes, demostrando a todo el reino que la verdadera nobleza reside inherentemente en el carácter, la valentía y el honor, y no en la apariencia física, estableciendo un legado duradero de inclusión y justicia social que se extendió por todo el reino y que se perpetuaría por generaciones. El futuro se presentó radiante y lleno de promesas de continuidad para la casa Montemayor, asegurando la felicidad y la descendencia legítima. Meses después del juicio y la condena de don Felipe, en una mañana soleada que contrastaba con la oscuridad de sus inicios, Emilia le reveló a Alejandro que esperaban su primer hijo juntos, un símbolo viviente de su amor redentor y de la nueva vida que habían construido sobre las cenizas del luto y la venganza. La noticia fue recibida con una alegría desbordante por el duque, cuyos ojos se llenaron de lágrimas de felicidad, un contraste emotivo con la frialdad de su pasado, y el castillo entero se llenó de los preparativos para la llegada del nuevo heredero, el fruto de su amor incondicional. Alejandro y Emilia eligieron para su hijo el nombre de Valor, en honor a la valentía que había guiado su lucha y el triunfo de su amor, prometiendo criarlo en los principios de justicia, rectitud y empatía que ambos habían aprendido en el camino de la adversidad. La escena final de su vida, doméstica, con Alejandro leyendo un libro a sus hijos, Clara y Rafael, mientras Emilia, con su vientre abultado y su rostro marcado brillando con una felicidad serena, los observaba con un amor incondicional, encapsuló la redención de su historia y la consolidación de su legado familiar, un futuro feliz que demostraba el triunfo del amor verdadero sobre el prejuicio, la adversidad y la maldad del conde. La historia de Emilia Valdés y el duque Alejandro de Montemayor trasciende el simple romance de época, convirtiéndose en un testimonio eterno del poder del coraje para transformar la adversidad y la mancha del prejuicio en un estandarte de esperanza inquebrantable para todos. La duquesa nos enseñó con su vida que la verdadera fuerza reside intrínsecamente en la autenticidad y que el amor incondicional, aquel que acepta sin juzgar, es la única fuerza capaz de sanar las heridas más profundas del alma y del pasado, encontrando la justicia donde solo había desesperación y luto. La mancha de Emilia, que una vez fue el símbolo de su exclusión y su condena social, se convirtió finalmente en el símbolo de su victoria y la llave biológica para desmantelar la hipocresía de la alta sociedad y la tiranía del conde. Su viaje nos recuerda con emotividad que a menudo aquello que la sociedad nos obliga a ocultar y a avergonzarnos es precisamente lo que nos hace únicos, poderosos y esenciales para el destino, y que la superación de los prejuicios propios y ajenos es el primer paso indispensable para construir una vida de verdadera felicidad y propósito. La redención del duque, que encontró el perdón a sí mismo a través del amor y la acción valiente de Emilia,
Nos enseña que el pasado doloroso no tiene por qué dictar el futuro y que la culpa puede ser transformada en un motor de cambio positivo y significativo, siempre que encontremos el coraje de abrir nuestros corazones y confiar plenamente en la persona correcta. Él se redimió no con la venganza, sino abrazando la justicia, la rectitud y el amor incondicional, devolviendo la luz a su castillo y a sus hijos, y honrando el legado de su primera esposa al asegurar que la injusticia no triunfara de nuevo. ¡Qué viaje emocionante y transformador hemos compartido! Si llegaste hasta aquí con Emilia y Alejandro, es porque tu corazón también late por la justicia, la superación y el amor verdadero, y has vivido cada instante de esta épica narrativa con una emoción palpable. Dime en los comentarios, ¿cuál fue el momento que más te emocionó o te sorprendió de esta increíble historia? ¿O qué crees que don Felipe sintió al ser derrotado por la Mancha que tanto despreció y temió? Tu opinión es vital. Tu opinión es muy valiosa para nosotros, pues cada comentario, cada like y cada mensaje nos ayuda a entender qué historias tocan tu alma y te mantienen al borde del asiento, y la retroalimentación de nuestra comunidad es lo que da vida y sentido a estas complejas narrativas de superación y romance que tanto nos apasionan. Queremos saber tu sentir sobre el triunfo de la duquesa marcada sobre el prejuicio, y para no perderte ni una sola de nuestras narraciones futuras llenas de pasión, intriga, justicia y el triunfo del amor incondicional, suscríbete ahora mismo, activa la campana de notificaciones y únete a nuestra familia de amantes de las historias épicas para asegurar que la próxima aventura te encuentre tan preparado como la valentía de Emilia. Tu apoyo es fundamental para que sigamos creando contenidos de esta calidad. Nos despedimos del castillo de Montemayor con la esperanza renovada en el corazón y la certeza de que el amor siempre encuentra su camino. Nos vemos en la próxima historia que tocará tu alma y desafiará tus prejuicios. Gracias por compartir este emocionante viaje de amor, justicia y superación inigualable. Te recordamos que la historia de Emilia y Alejandro es un espejo de la vida, donde las marcas que llevamos no son defectos, sino mapas hacia nuestro destino y la clave de nuestra fuerza. Que tu propia valentía te guíe siempre.